Sábado de la séptima semana de Pascua. Feria. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 28. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de las esperanzas de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Del Salmo 10. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan capítulo 21. En aquel tiempo, Pedro volviéndose vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Hoy leemos el final del Evangelio de San Juan. Se trata propiamente del final del apéndice que la comunidad joánica añadió al texto original. En este caso es un fragmento voluntariamente significativo. El Señor resucitado se aparece a sus discípulos y los renueva en su seguimiento, particularmente a Pedro. Acto seguido se sitúa el texto que hoy proclamamos en la liturgia. La figura del discípulo amado es central en este fragmento y aún en todo el Evangelio de San Juan. Puede referirse a una persona concreta, el discípulo Juan, o bien puede ser la figura tras la cual puede situarse todo discípulo amado por el Maestro. Sea cual sea su significado, el texto ayuda a dar un elemento de comunidad a la experiencia de los apóstoles. El Señor resucitado asegura su presencia en aquellos que quieran ser seguidores. Domingo de Pentecostés. Vigilia. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Génesis 11. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar todos los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: Vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: Puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer le resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua,
de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor lo dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí lo dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial a la primera lectura, del Salmo 32. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él moldeó cada corazón y comprende todas sus acciones. Segunda lectura. Lectura del libro del Éxodo, de Éxodo 19. En aquellos días Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardéis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés, convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta, y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento, al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña de Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Salmo responsorial a la segunda lectura. Opción 1, de Daniel 3. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú, que sentado sobre los querubines, sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Salmo responsorial a la segunda lectura. Opción 2, del Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, de un panal que destila. Tercera lectura. Lectura del profeta Ezequiel. Ezequiel 37. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor mío, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel
os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones. La carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: Conjura el espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: Esto dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me habían ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable, y me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: Esto dice el Señor Dios: Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la casa de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial a la tercera lectura. Del Salmo 106. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de la ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Cuarta lectura. Lectura de la profecía de Joel. De Joel capítulo 3. Esto dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ante el día del Señor que llega, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén, entre el resto que el Señor convocará. Palabra de Dios. Salmo responsorial a la cuarta lectura. Del Salmo 103. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, el Señor. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Epístola. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, del capítulo 8. Hermanos, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto, y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.
y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Reflexión. Hoy, en el día de Pentecostés, se realiza el cumplimiento de la promesa que Cristo había hecho a los apóstoles. En la tarde del día de Pascua sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés renueva y lleva a plenitud ese don de un modo solemne y con manifestaciones externas. Así culmina el misterio pascual. El Espíritu que Jesús comunica crea en el discípulo una nueva condición humana y produce unidad. Cuando el orgullo del hombre le lleva a desafiar a Dios construyendo la torre de Babel, Dios confunde sus lenguas y no pueden entenderse. En Pentecostés sucede lo contrario. Por gracia del Espíritu Santo, los apóstoles son entendidos por gente de las más diversas procedencias y lenguas. El Espíritu Santo es el maestro interior que guía al discípulo hacia la verdad, que le mueve a obrar bien, que lo consuela en el dolor, que lo transforma interiormente dándole una fuerza, una capacidad nueva. El primer día de Pentecostés de la era cristiana, los apóstoles estaban reunidos en compañía de María y estaban en oración. El recogimiento, la actitud orante es imprescindible para recibir el Espíritu. Como dice el segundo capítulo de Hechos, de repente un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a predicar valientemente. Aquellos hombres atemorizados habían sido transformados en valientes predicadores que no temían la cárcel ni la tortura, tampoco el martirio. No es extraño, la fuerza del Espíritu estaba en ellos. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es el alma de mi alma, la vida de mi vida, el ser de mi ser. Es mi santificador, el huésped de mi interior más profundo. Para llegar a la madurez en la vida de fe es preciso que la relación con Él sea cada vez más consciente, más personal. En esta celebración de Pentecostés abramos las puertas de nuestro interior de par en par.